El nacimiento del escudo nacional no tiene fecha cierta, pero se sabe que la Asamblea Constituyente del año 1813 encomendó al diputado por San Luis Agustín Donado, que confió el trabajo al grabador Juan de Dios Rivera para que llevara a cabo la materialización de un sello oficial destinado a legitimar las resoluciones de la Asamblea, en reemplazo del utilizado durante el gobierno virreinal. Oficialmente, la Asamblea aceptó el sello el 12 de marzo de 1813, quedando instituido nuestro blasón y fijado el día 22 de febrero como Día del Escudo Nacional. Ahora bien, ¿quién fue el padre de nuestro escudo? ¿A qué se debe su particular diseño? ¿Y cómo fue el proceso que llevó a su definitiva aceptación? Juan, habíamos hablado en muchas oportunidades de varios de los símbolos patrios, y en realidad quedan varios todavía por seguir charlando. A ver, ¿de qué me vas a contar hoy? Sí, tenés razón. Vos sabés que todos los 12 de marzo celebramos el Día del Escudo Nacional. Y el escudo nacional fue el tercer símbolo patrio que se creó. El primero, vos te acordarás, fue la escarapela. Sí, luego el la segundo bandera. fue la bandera. Y el tercero fue el escudo que se creó en fecha de creación, el 12 de marzo de 1813. Ahora bien, ¿cómo surge este símbolo? Fíjate que lo más curioso del símbolo del escudo es que no nació como escudo, sino nació como un sello, y fue el sello de la Asamblea, de la Soberana Asamblea Constituyente de 1813. Ya en ese momento, si bien ya estamos por 1813 y ya se usaban la bandera, se usaba la escarapela, ¿y por qué el uso del escudo, Juan? Claro, vos tenés razón. Hasta 1813 se venían utilizando con bastante frecuencia e importancia los otros dos símbolos. El que más se había utilizado y se había impuesto prácticamente sin ningún tipo de oposición fue la escarapela. Pero con la bandera, vos acordate que no fue muy fácil su adopción, que al principio el gobierno, sobre todo el primer triunvirato, se opuso a la creación de la bandera. ¿Vos te acordás más o menos cómo fue el tema de lo que pasó? El primer triunvirato incluso le exige a Belgrano en Rosario, sí, que guarde la bandera para momentos más propicios, e incluso recuerdo que cuando llegamos a la batalla de Tucumán luchamos sin bandera justamente por exigencia del primer triunvirato. Exacto. Bueno, vos te acordarás lo siguiente. Una escarapela pudo haber pasado como un símbolo distintivo entre los soldados, como para que se distinguieran entre ellos y no mataran a un soldado propio en vez de un enemigo. Con la bandera ya la cosa cambiaba, ya significaba enarbolar un signo, un símbolo de soberanía, que contraponía lo que se venía diciendo desde 1810. En 1810 la primera junta no sale como un órgano de independencia, sino que íbamos a cubrir esta falta de Fernando VII y la junta iba a gobernar en nombre de Fernando VII. Exacto, hasta que él volviese a su trono. Era la famosa máscara de Fernando VII que se venía usando desde entonces para... No era muy conveniente decir que buscábamos la independencia, aunque de hecho era lo que se estaba buscando a partir de 1810. Entonces, como continuó de esa política el primer triunvirato en 1812, cuando veis que los ejércitos empiezan a enarbolar la bandera, eso ya es un símbolo de soberanía y de independencia que no estaban dispuestos a aceptar. Para 1812, todos los movimientos independentistas en América Latina prácticamente habían fracasado. Había fracasado la revolución en México, había fracasado la revolución en Venezuela, en Colombia, en el Virreinato de la Nueva España, había fracasado en Chile prácticamente, y el único lugar donde todavía no había fracasado era en el Río de la Plata. Y el primer triunvirato veía que eso era una cuestión de tiempo, simplemente para quedar nuevamente, volver a la égida, bajo la órbita de la corona española. Ahora, el hecho de enarbolar la bandera significaba un hecho ya de traición directa. Antes de eso podríamos haber dicho, no, si nosotros no nos queríamos independizar, gobernábamos en nombre de Fernando VII hasta que viniera. De esa manera, los revolucionarios, los patriotas de Buenos Aires, hubieran podido zafar muy fácilmente de una acusación de traición, es decir, de la condena a muerte. Con la bandera enarbolada, eso era muy difícil de revertir, por eso es que el primer triunvirato le había ordenado a Belgrano que guardara esa bandera. Ahora, ¿qué pasó aquí en el medio? 24 de septiembre de 1812, la batalla de Tucumán, contra todos los pronósticos, Belgrano, por primera vez en mucho tiempo, obtiene una gran victoria de las tropas patriotas sobre las tropas realistas. Se despeja la amenaza de que Tío Tristán bajara hacia Buenos Aires y se retira hacia el norte, hacia Salta. A eso se suma también que hasta ese momento la banda oriental había sido invadida por los portugueses, que buscaban restablecer el orden, expulsando a los revolucionarios y devolviendo a los realistas la posición de la banda oriental. Los portugueses también para esa época se retroceden y vuelven hacia Brasil. Y el tercer factor que es determinante en todo esto es la caída del primer triunvirato. El primer triunvirato que
que había dicho no guardemos esto, que tenía un poco de miedo de manifestarse a favor de la independencia, había caído y había surgido el segundo triunvirato, donde envalentonado con este triunfo de Tucumán, entonces ya toleraba la exhibición de la bandera. Sí, da la venia incluso cuando manda el refuerzo, si no recuerdo mal, cuando manda el refuerzo al ejército del norte, llevan la bandera, no la bandera Belgrano, sino la bandera tricolor que hoy conocemos nosotros. Claro, vos te acordarás que la bandera celeste y blanca que conocemos hoy en realidad tuvo origen en mayo de 1812 en Buenos Aires, fue una bandera porteña. Esa bandera se empezó a popularizar en todos los edificios públicos, edificios privados, se empezó a exhibir esta bandera, celeste, blanca, celeste. Incluso representando los colores del morenismo. Claro, y cuando el ejército del norte, de acá, Manuel Belgrano, recibe refuerzos, viene el regimiento de Patricios, muy probablemente hayan venido enarbolando esta bandera que la popularizaron por todo el país prácticamente. Entonces ya se lo veía como algo natural. En ese contexto que se reúne la Asamblea del año 13, el 31 de enero de 1813, con la presencia de 17 diputados que se pensaba que era suficiente como para lanzar la asamblea, con quórum suficiente, y pocos días después, el 12 de marzo, se aprueba este nuevo símbolo patrio que sería el sello de la asamblea. Ahora, ¿cómo tiene lugar esto? Bueno, la asamblea decide encomendar a uno de sus miembros, al diputado por la provincia de San Luis, Agustín José Donado, que confeccione un sello para la asamblea. ¿Pero por qué? Porque hasta ese entonces, desde la primera junta de 1810 hasta el segundo triunvirato en 1813, se venía utilizando para sellar y rubricar y certificar los actos públicos, los actos administrativos, las resoluciones, las leyes que emanaban de los gobiernos patrios, se utilizaba el sello con las armas del rey, con el escudo del rey de España. Todavía seguíamos. Está bien. Exacto, bajo la máscara de Fernando VII se utilizaba. Si bien existía la figura de los colores, pero todavía seguíamos utilizando el sello del rey de España. Claro, los patriotas vamos a tener una asamblea que se llamaba Soberana Asamblea Constituyente. Soberana ya implicaba prácticamente una declaración de independencia. Se estaba usando una bandera, si bien es cierto no había sido aprobada, pero se la toleraba y se la utilizaban, hasta los mismos ejércitos nuestros utilizaban esa bandera. Entonces la pregunta era, ¿por qué tenemos que seguir utilizando las armas del rey? Entonces por eso la asamblea del año 13, al poco tiempo, decide encomendarle a este diputado por la provincia de San Luis, Agustín José Donado, que confeccionara un sello para rubricar y legalizar todos los instrumentos y resoluciones que salieran emanadas de la Asamblea. Ahora, Juan, primera vez que lo nombras a Donado, ¿quién era y por qué se lo encomienda a él? Bueno, hagamos una cosa, quedamos un cafecito y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. A ver. Juan, veníamos charlando del escudo y me habías comentado que la Asamblea del año 13 es la encargada de la formación del nuevo escudo, ya que veníamos usando para rubricar todos los documentos el escudo de armas del rey, y en este caso se le pide a Donado la confección del mismo. La pregunta es, primera vez que lo nombras, ¿quién es y por qué se le pide a él que lo haga? En realidad, hablamos antes de Donado, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. Agustín José Donado Borges, era el nombre completo de él, era porteño, había nacido en Buenos Aires en el año 1767. Para el año 1799, fíjate que se lo cuenta y un dato muy interesante, los 32 alumnos de la Escuela de Dibujo. Esa Escuela de Dibujo la había creado el Real Consulado de Buenos Aires por iniciativa de Manuel Belgrano, ¿sí? No había Escuela de Dibujo en Buenos Aires y a él le gustaba la parte las artes gráficas a Donado, entonces fue uno de los primeros alumnos y sabía dibujar, uno de los pocos en Buenos Aires que en esa época sabía dibujar, muy relacionado con el tema del escudo, por ejemplo, el diseño. Siempre se interesó en este tipo de cosas. En la década de 1800 lo vemos a Agustín Donado formando las logias independentistas. Se empieza a juntar y a ser muy amigo de de Manuel Belgrano, muy amigo de Juan José Paso, del padre Alberti, ¿sí? Rodríguez Peña y de Vieites. Decían todos que integraba quizás esa famosa Sociedad de los Siete, que hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta si existió o no, pero eran los siete estos, los cuales Donado era uno de los integrantes. Lo que formaron un poco los mentores de la Revolución de Mayo. Claro. Entonces, y hay algo también muy interesante, para 1809
vemos que Donado se hace cargo de la concesión de la imprenta de los niños expósitos. ¿Qué era la imprenta de los niños expósitos? Bueno, pues fíjate que para fines del siglo XVIII, entre mediados del siglo XVIII y fines del siglo XVIII, la Compañía de Jesús, los padres jesuitas, habían traído una imprenta a Buenos Aires, que era la única imprenta que había en todo el pueblo. ¿Qué pasó después? Se los expulsa a los jesuitas de los dominios del rey de España y esa imprenta quedó vacante. Entonces el virrey se hizo cargo de esa imprenta. ¿Y a quién se la daba para que la trabajara? Los niños expósitos. ¿Quiénes eran los niños expósitos? Eran los niños huérfanos que estaban bajo el cuidado del Estado, es decir, del virrey. Entonces, como un trabajo para que hicieran estos chicos huérfanos, tenían que utilizar y emplear la imprenta de Buenos Aires. Pero ahora bien, esa imprenta, un poco que se daba en concesión, estaba un poco privatizada, cada tanto se la sacaba a licitación y quien ofreciera la mejor oferta se le adjudicaba la imprenta. En ese momento era Cisneros quien se la otorgaba. Claro, porque vos te acordás que en 1809 tenés que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, necesitando dinero, porque acordate que tenía un problema financiero muy importante, grande, sí, no le alcanzaban los números, entonces se vio obligado a sacar la licitación a la imprenta de niños expósitos. Agustín José Donado se presenta y hace la mejor oferta y por lo tanto se le adjudica a él. Cuentan muchos que para fines para este tema, él había recibido el apoyo de muchos de los patriotas que estaban interesados en ganar la imprenta. ¿Por qué? Porque lo habían visto, con mucha razón, como algo estratégico para manejar para los eventos que vendrían posteriormente, y no se equivocaron. Bien, a ver, porque ahí me empiezo a cerrar algunas cosas. La imprenta, cuando charlamos de la Revolución de Mayo, la imprenta fue la encargada de hacer las invitaciones para el Cabildo Abierto y seguramente Donado tuvo algo que ver con la impresión de las invitaciones, que en ese momento eran nominal, y no fue tan nominal. ¿Puede ser, Juan? Claro, vos te acordás que cuando hablamos de la Revolución de Mayo, hablamos de Donado, él era el que tenía a cargo la imprenta, de la Real Imprenta de los Niños Expósitos, y vos acordate que tenía que invitarse a la parte más principal y más sana del vecindario. Esa era un poco la invitación, las indicaciones del virrey Cisneros para las invitaciones al Cabildo Abierto. Sin embargo, ¿qué pasó? Sabemos que se invitó a cualquiera prácticamente, muchas impresiones, muchas invitaciones salieron sin nominar a nombre de quién estaban invitados, muchas se entregaron el mismo día de la reunión a gente que estaba ahí, ¿sí? Entonces, esa manipulación, ese reparto donde se evitó distribuirle a desconocidos realistas y se invitó a gente que no tenía que haber estado participando, se la debemos muy probablemente a Agustín Donado y a sus socios de la imprenta, que evitaron de esta manera que el grupo realista favorable a Cisneros tuviera mayoría en el Cabildo Abierto en 1810. Ahora bien, otra cosita. Vemos también a Agustín Donado participando en el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. ¿Y qué hace él? Bueno, él vota junto con Manuel Belgrano, él apoya la postura de Manuel Belgrano, que a su vez apoya la postura de Cornelio Saavedra. Él es muy amigo del grupo de Manuel Belgrano. Y así es como entonces tenemos a él participando, Agustín Donado, desde atrás, desde bambalinas, en la imprenta y en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en soporte de este movimiento que terminó el 25 de mayo con la primera junta. Bien, esa era la pregunta que te quería hacer, Juan. Sí. Una vez que se produce la Revolución de Mayo y se forma la primera junta, ¿cómo es que Donado sigue asociado al grupo revolucionario y cómo es la relación con la primera junta? Vos fíjate que al principio de la relación con la primera junta es muy buena, tal es así que el órgano oficial de la primera junta, que fue la Gaceta de Buenos Aires, se imprime en la imprenta que manejaba Donado, la imprenta de los Niños Expósitos. Por lo tanto, una relación muy aceitada. Él relacionado con las artes gráficas, había sido dibujante, siempre le interesó ese perfil, y el órgano oficial de manejado por Mariano Moreno y por el padre Alberti, se imprime en la imprenta de Donado. Todo estuvo bárbaro hasta que empezaron a haber los primeros chisporroteos y primeros, enfrentamientos entre saavedristas y morenistas. Él, evidentemente, viniendo de, supuestamente, la Sociedad de los Siete, sus amigos eran Juan José Paso, Manuel Belgrano, el padre Alberti, Miguel de Ascuénaga, Vieites, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, netamente morenistas. Evidentemente lo arrastran hasta el bando morenista. Moreno utiliza la imprenta de Donado para imprimir sus manifiestos, su gaceta. Sí, en la Gaceta habíamos charlado en algún momento cuando hablamos de Mariano Moreno, que era el ámbito y el espacio donde él procuraba sus ideas. Él y acuérdate del padre Alberti, que eran los dos que manejaban la Gaceta de Buenos Aires. Y otra cosa, entonces el morenismo decide impulsarlo a Agustín Donado en la política,
y él se presenta como un alcalde barrial de Buenos Aires, ganando la elección. ¿Cuál era el tema? Vos acordate que Cornelio Saavedra era muy fuerte en el sector popular, es decir, el sector de la población, sobre todo humilde, era muy respetado y tenía mucho predicamento. ¿Qué deciden hacer? Salirle a competir a Saavedra en su mismo territorio. Entonces empiezan a presentar referentes morenistas en los distintos barrios para que se hagan electos como alcaldes de barrio. ¿Sí? Una especie de delegados comunales, sería como el día de hoy. Entonces, Donado sale electo, entonces los saavedristas se alarman. Esto fue hasta que vos te acordás que la primera junta se transforma en la Junta Grande con los diputados de las provincias. Llegan los diputados del interior, hacen una alianza con Cornelio Saavedra a los fines de sacarse de encima al sector morenista, que era el sector de Donado. Bien, y con el cambio del espacio político en ese momento, ¿cuál es la situación de Donado? Bueno, vos acordate que para el 5 y 6 de abril de 1811 se trama el primer golpe de Estado de la historia argentina, donde el bando saavedrista barre con todos los diputados morenistas que habían quedado en la Junta. ¿Sí? Y además manda a deportar también a todos aquellos simpatizantes del morenismo a distintos lugares como para que no molesten más en la capital. A diferencia de Mariano Moreno, que quizás hubiera fusilado a sus contendientes, los saavedristas se conformaban con deportarlo, despacharlo. ¿Qué pasó acá? Nos cuenta Leán Funes, uno de los principales promotores de la sonada del 5 y 6 de abril, que para la noche del 5 de abril lo fue a buscar a su casa desesperado Agustín Donado. Y él dice, uno de los principales de la sociedad patriótica. Agustín Donado, dentro del morenismo, ya partido de Mariano Moreno, conforman la Sociedad Patriótica junto con los principales referentes morenistas. Se llamaba la Sociedad Patriótica y Literaria. Fue la primera asociación política que hubo en la República Argentina y se encargaron de promover los ideales morenistas y de oposición sobre todo a la Junta Grande. Vos te acordarás también que en esa época empiezan a publicitarse las cintas celestes y blancas como colores del morenismo, impulsadas por la Sociedad Patriótica. Entonces medio que el Leán Funes lo ve despectivamente y este me viene a buscar a mí siendo opositor para que yo lo salve de la sonada que estamos armando para fretarlos prácticamente. Producto de la sonada del 5 y 6 de abril, Agustín Donado termina preso. Primero se lo envía a Luján, se le impone una multa, también se le quita la concesión de la imprenta porque era peligrosa que le siga manejando este señor. Y al poco tiempo se lo termina deportando, mandándolo desterrado hacia la inhóspita y lejana provincia de San Luis, en el medio de la nada prácticamente. La Siberia argentina. Claro, prácticamente a partir de entonces San Luis y Carmen de Patagones empezarían a ser el destino obligado de los desterrados argentinos. Y vos fíjate la paradoja que en San Luis, poco tiempo después, Juan Martín de Pueyrredón también fue desterrado. Los realistas capturados en Chacabuco y Maipú fueron mandados también a San Luis. Bien. ¿Por qué? Porque no había nada a la vuelta, era muy difícil escaparse porque era muy fácil que te capturen, ¿sí? Entonces ahí donde sufrieron una especie de prisión domiciliaria. Bernardo de Monteagudo estuvo también desterrado en San Luis un tiempo. Así que era, como vos decís, prácticamente la Siberia argentina, donde se los mandaba desterrados a las personas que se las querían sacar de encima, como ocurrió con Agustín Donado y después con Juan Martín de Pueyrredón. A medida que va evolucionando el espacio y el panorama político en Argentina, luego de la Junta Grande viene el primer triunvirato. ¿Qué toma como decisión el primer triunvirato con respecto a Donado y a todos aquellos desterrados en San Luis? Claro, vos acordate que el primer triunvirato es una especie de golpe de Estado nuevamente contra la Junta Grande, y lo primero que hace es tratar de amigarse con el sector morenista y lanza una amnistía, es decir, un perdón para todos aquellos morenistas que habían sido privados de sus cargos o habían sido desterrados. Uno de los principales beneficiarios de esta amnistía que emite el primer triunvirato es Agustín Donado, a quien se le permite retornar después de prácticamente un año desde San Luis nuevamente a la capital, hacia Buenos Aires, y se decide con justicia restituirle el manejo de la concesión de la imprenta de Niños Esposos. ¿Y qué hace en ese espacio político nuevo? Antes de eso, quería decir un tema que también va a ser importante para los eventos que van a venir después. Agustín Donado había aprovechado su estancia en San Luis, donde no era que tenía una tortura ni que se lo estaría encerrado, no, se podía manejar con cierta libertad en el pueblo y de hecho buenas relaciones porque dentro de todos los puntanos habían tratado bien a todos los que fueron deportados o habían sido mandados allí en castigo. Entonces generó una muy buena relación y le tuvieron muy buen concepto que le serviría después en su carrera política. Entonces, cuando él retorna a Buenos Aires, se hace cargo nuevamente de la imprenta, se reencuentra con sus antiguos amigos morenistas, que volvieron todos del destierro y algunos que habían quedado en Buenos Aires, se encuentra con Bernardo de Monteagudo, que había regresado a Buenos Aires, que había vuelto de la mano de su amigo Juan José Castelli, que falleció en 1812, y Bernardo de Monteagudo hace la refundación de la Sociedad Patriótica del año anterior. Entonces busca a todos los antiguos dirigentes,
entre los cuales también lo toma a Agustín Donado. Y aprovecha también esta oportunidad Monteagudo para publicar su periódico, famoso periódico Mártiro Libre, ¿sí? Que es un periódico en el cual impulsa ideas muy radicales, de independencia, de soberanía, y cuando veía que el gobierno, el primer triunvirato, no lo acompañaba, ahí nomás lo ataca el primer triunvirato y se pasa a la oposición del primer triunvirato. Bueno, ese periódico, Mártiro Libre, se imprime ¿dónde? En la imprenta de los Niños Expósitos, manejada por ¿quién? Por Agustín Donado. Exacto. Bueno, tenemos entonces este trayecto donde Agustín Donado, con su amigo Bernardo de Monteagudo, un poco se va oponiendo al primer triunvirato. En ese momento, ¿quiénes llegan a nuestras costas? Eran unos desconocidos que venían de Europa a colaborar con la revolución. Un tal José de San Martín, Carlos de Alvear, Matías Zapiola. En realidad Zapiola ya había estado antes, pero nuevamente retorna de España para ofrecerle sus servicios al gobierno. Y Agustín Donado se incorpora a este nuevo movimiento de estos recién llegados, donde la sociedad patriótica también converge, que es esta famosa logia de caballeros racionales, mal llamada Logia Lautaro, una logia secreta muy parecida a las que él estaba acostumbrado a tener en las décadas de 1800, con Vieites, Rodríguez Peña y demás, y empiezan a tramar sobre cómo seguir hacia la independencia completa de estas tierras de la madre patria. Eso llevó a que Donado fuera asistente de estas reuniones. Vos fíjate que también una curiosidad, le donó al general San Martín 20 caballos de su propiedad para que conformara su famoso regimiento de granaderos. Mirá vos, qué interesante, Juan, no sabía. Así que en ese sentido estaba muy ligado al general San Martín, sobre todo a la Logia Lautaro, Logia de Caballeros Nacionales. Después, en algún momento me vas a contar por qué le llaman Logia Lautaro y no la conocemos como Caballero Racional. Dale. Bueno, posteriormente a esto cae el primer triunvirato, ¿sí? Se elige diputados, el segundo triunvirato y los diputados para la Asamblea del año 13, y aquí que Agustín Donado hace jugar sus contactos políticos. Es importante en esto, ¿cómo es que me surge una duda muy grande? Tú me habías comentado que Donado había nacido en Buenos Aires, sin embargo, era diputado en la Asamblea por San Luis. ¿Cómo es que llega a ser diputado por San Luis habiendo sido oriundo de Buenos Aires? Muy sencillo, como te decía, él había tejido muy buenas relaciones con la clase dirigente de San Luis, con los principales vecinos de San Luis. Los vecinos de San Luis ven que un ex huésped suyo, que había estado prisionero en San Luis, llega a Buenos Aires y tiene muy buena llegada al nuevo gobierno, a la nueva clase dirigente, deciden directamente, con una generosidad impresionante, elegirlo a Agustín Donado como diputado por esa ciudad a la Asamblea del año 13. Bien, ahora. De esa manera, entonces, ¿cómo tenemos a Agustín Donado en la Asamblea del año 13 para enero de 1813, representando una provincia que no era propia, sino que era la provincia Justamente de San eso Luis? te quería decir, lo tenemos a Donado, a la Asamblea del año 13, y ahora quiero que me le des al escudo. Bueno, hagamos una cosa, se nos va a enfriar el café, lo terminamos de tomar. Dale. Y lo seguimos charlando, ¿te parece? Me parece Dale. bien. Juan, aquí venimos charlando sobre la Asamblea del año 13 y es como que la Asamblea misma le asigna a Donado el diseño de su sello, que a la postre termina siendo el escudo nuestro. Sí, vos te acordarás que dijimos que la Soberana Asamblea del año 13 arranca sus sesiones el 31 de enero de 1813 con la presencia de 17 diputados que estimaban sería el quórum suficiente como para empezar a sesionar. Sabemos también que muy probablemente en virtud de la experiencia como dibujante y experto en las artes gráficas que tenía Agustín Donado, se le haya encargado a él que buscara cómo confeccionar un sello para la Asamblea que reemplazara las armas del rey. Vos acordate también que ya para 1813 los espíritus independentistas han vuelto a tomar bríos gracias a raíz del triunfo de Tucumán, y posteriormente se verían afianzados por el triunfo de San Lorenzo y de Salta, que llegarían poco tiempo después reunida la Asamblea. Entonces la idea era cómo manifestar ese espíritu de independencia en los sellos. No se podía seguir rubricando los instrumentos públicos con las armas del rey, que era lo que se venía haciendo hasta entonces. Ahora,
Acá hay un gran problema, porque no se han conservado muchas actas de la Asamblea del año 13. Tampoco, en ese momento, el periódico oficial de la Asamblea, que era el redactor de la Asamblea, que se imprimía en la imprenta Niños Expósitos a cargo de Donado, tampoco se menciona cómo fue el debate y por qué se eligió a Donado o cómo fue que se eligió realmente este sello o tal otro diseño. No tenemos muchos elementos del tema, por lo tanto estamos impedidos de saber cómo fue ese trámite y las razones exactas por las cuales se encomendó a Agustín Donado la confección del sello de la Asamblea. Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo sabemos que Donado fue el que realmente diseñó el sello, Juan? Mirá, se encontró en el Archivo General de la Nación un reclamo efectuado por Juan de Dios Rivera, famoso artista cusqueño, reclamando el pago de 2 sellos que había confeccionado, uno para la Asamblea y otro para el Poder Ejecutivo del Estado, que era el segundo triunvirato. En virtud de este reclamo sabemos que el autor del cuño del actual sello de la República Argentina fue este artista peruano Juan de Dios Rivera. Ahora, en ese reclamo, Juan de Dios Rivera no afirma ser el autor del diseño del escudo, sino que fue quien confeccionó el cuño. Pero también dice que le había sido encomendado por el diputado Agustín Donado, que a su vez ha sido encomendado por la Asamblea. O sea que de esa forma es como obtenemos esta información de que la Asamblea le había encomendado a Agustín Donado para que a su vez se encargara de confeccionar este cuño, este sello, que a su vez se lo encarga al artista altoperuano Juan de Dios Rivera. ¿Pero lo hace solo? Bueno, ahora acá tenemos el tema. ¿Quién fue el autor del diseño realmente de nuestro escudo? Y aquí hay 3 teorías que pueden llegar a utilizarse. Primero, pudo haber sido autoría del propio artista peruano, Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru. Pudo haber sido también obra de otro artista peruano, Isidro Antonio de Castro, o pudo haber sido obra también del gran dibujante que era Agustín Donado, como miembro del Poder Legislativo de la Asamblea del año 13. Ahora, Juan de Dios Rivera en realidad se llamaba Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru. Había nacido en Cusco, la capital imperial del Perú, en 1760. Era primo del famoso Tupac Amaru II, el último de los incas y que fue protagonista de la sublevación indígena y americanista más importante que hubo durante el siglo XVIII contra el dominio español en el Perú y que terminó en forma muy abrupta en virtud de que fue sofocado salvajemente por la ocupación española, por los oficiales españoles. Dentro de esa sofocación participó el padre de Pío Tristán, que vos te acordarás también que hablamos en algún momento. Bueno, a todo esto, Juan de Dios Rivera era hijo de una princesa de Leona Ñusta, que era una princesa de los incas, y lo convertía en primo de Tupac Amaru, y esta princesa se llamaba Juana de Tupac Amaru, y de un oficial español, como te estaba diciendo. Desde chico mostró inclinación hacia la platería, hacia el uso y trabajo con los metales, el arte, sobre todo relacionado con los metales. Para 1780 lo tenemos ya a Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru viviendo en Potosí, muy probablemente atraído por las riquezas del Cerro Rico de Potosí, donde tenía minas de plata, con lo cual se hizo un experto en platería. En todo lo que es orfebrería. Exactamente, era muy bueno. Ahora, en 1781, el año siguiente, estalla la sublevación de su primo, Tupac Amaru II, y se desata también una venganza, una represalia muy fuerte contra todos aquellos que se suponía o se sospechaba que habían tenido algo que ver con el tema. Al estar en Potosí, muy cerca del Perú, y un poco quizás para escapar de esta represalia, es que tenemos a Juan de Dios Rivera que se viene hacia Córdoba, donde se instala por un tiempo, y de allí, hasta su muerte al poco tiempo, termina en Buenos Aires, donde se le conocen sus mejores obras que han llegado hasta nosotros. Fue un platero realmente de gran calibre, y al cuño del escudo de la Asamblea lo confeccionó con una aleación de cobre, de bronce, perdón, y de plata, que también son los sellos que se utilizaron en aquel momento. Entonces, de esa manera es que cómo llega hasta nosotros y cómo tuvo un nombre y murió prácticamente en la década de 1840 con un nombre bien considerado en todo lo que fue la Argentina. ¿Y este otro orfebre, Castro? Este otro artista peruano, Isidro Antonio de Castro, estaba radicado en Chile para la época de entre 1810 y 1820. No se sabe muy bien si él fue el autor del diseño del escudo, pero se supone, o se presume tal cosa,
¿Por qué? Porque para 1812, el primer triunvirato, orientado por Bernardino Rivadavia, le había encomendado, se sabe porque se han conservado los documentos, a este Isidro Antonio de Castro, que elaborara un diseño de sellos para el gobierno. Se sabe que esos diseños fueron enviados desde Chile por este artista peruano para agosto de 1812. No se sabe después qué pasó con estos diseños porque se extraviaron y no llegaron lamentablemente hasta nosotros. Algunos piensan que, muy probablemente Donado, al haber entrado en funciones en el gobierno el 31 de enero de 1813, tuvo muy poco tiempo para diseñar un sello para tenerlo listo hacia febrero de 1813, que se lo empezó a usar por primera vez a este escudo. Entonces muchos creen que quizás haya tomado estos diseños de Isidro Antonio de Castro, que no conocemos, y que se los haya dado a Juan de Dios Rivera para que con ellos confeccionara el cuño que llegado hasta nosotros. Esa es una hipótesis, pero nuevamente no tiene mucho asidero, porque no tenemos elementos ni sabemos realmente cómo era este diseño de Isidro Antonio de Castro. Lo que sí también podemos decir es que cuando hace sus reclamos Juan de Dios Rivera, reclamando el dinero que se le debe por la confección de los dos sellos, nunca afirma ser él el autor intelectual del sello, sino que lo confeccionó simplemente. Ahora, si vemos el sello argentino, el escudo actual argentino, vamos a ver que tiene el gorro frigio con una borla en la punta, que es típicamente peruana. En el Alto Perú, en el Perú, ese tipo de adornos se utilizan sobre todo en los sombreros, que son típicos de esa zona, que no se conocen los gorros frigios europeos. Y si vemos también el rostro del sol, es un sol manifiestamente incaico, indígena. Por lo tanto, es muy poco probable que Donado, que nunca estuvo en el Perú, haya sido el autor de este escudo, porque los rasgos estos son típicamente peruanos y él no los conocía porque él conocía el dibujo aprendido en Buenos Aires. Claro, lo que hizo es tomar los diseños anteriores y entregárselo a la Asamblea del año 13 para que lo tomen como sello de sus documentos. Exacto. Por lo tanto, hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor o el diseñador de nuestro escudo nacional. La verdad que muy interesante, Juan, y seguramente tenés mucho más para contarme del escudo. Dale, pero lo sigamos conversando, ¿te parece? Sí, como que no. Dale, dale.